muy especial a todos los que a esta hora están conectados. Les invito a estar cómodos y con mucha atención a la palabra que viene a continuación. Muchas veces escuchamos de labios de creyentes que dicen: ¿cómo es posible que Dios permita que sus hijos sufran tragedias? Esta actitud nos hace pensar como si Dios estuviera obligado a librarnos de todo problema, de todo dolor, de todo sufrimiento. El sufrimiento no hacía parte del proyecto inicial de Dios. El sufrimiento entró después del pecado. El apóstol Pablo experimentó y enseñó acerca del sufrimiento. Sufrir por Cristo fue algo normal para Pablo, y de ese tema nos queremos ocupar en esta hora. Por eso el tema para hoy: la aflicción, propósito de Dios para la renovación. Y yo quiero que leamos el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 4, versos 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Porque saltamos al verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Al leer este texto se observa la aflicción por la que estaba pasando el apóstol Pablo. ¿Por qué se encontraba en esa situación? No se nos dice en detalle qué era lo que sucedía, pero por lo menos hay 3 situaciones que le estaban generando esa aflicción. Lo primero, por la oposición de algunos hermanos de la iglesia. Hubo un hermano que se enfrentó y agredió verbalmente a Pablo en una reunión. Tanto que en el capítulo 2 de esta carta, Pablo lo perdonó y le pide a la iglesia que también lo perdonen. Ese incidente desagradable afectó tremendamente a Pablo. Se sintió muy triste. Y a veces la oposición interna, los desacuerdos, las discordias hacen más daño que la oposición externa, lo que viene de afuera. Lo segundo por lo que Pablo se encontraba atribulado era la persecución que se había levantado contra la iglesia.
A Pablo le tocó enfrentar la furia de esa persecución. Siempre estuvo en la primera línea de batalla. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado, amenazado de muerte. Pablo sufrió mucho por la persecución. Y lo tercero, por lo cual Pablo se angustiaba, era la carga que sentía por la iglesia. Y en esa misma carta de Segunda de Corintios, pero ya en el capítulo 11, verso 28, Pablo dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El pastorado trae mucho sufrimiento, porque el deseo de Pablo era que la iglesia se edificara, que la iglesia caminara en obediencia al Señor. Pero había mucha inmadurez en la iglesia. Había desobediencia, divisiones, también había inmoralidad, desorden. Y eso preocupaba demasiado a Pablo. Pero todo esto lleva a Pablo a sentirse atribulado, angustiado. El sufrimiento era la lucha permanente del apóstol. Y esas tribulaciones lo llevaron al apóstol a identificarse con Cristo en su sufrimiento, a identificarse en su muerte. Los versículos 10 y 11 del capítulo 4, eso lo están expresando así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y el verso 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Pablo se identifica con Cristo en su muerte. Comparte mutuamente el sufrimiento. En la carta a los Gálatas que él mismo escribe, Pablo dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y agrega: con Cristo estoy juntamente crucificado. Además, Pablo también se identifica con los sufrimientos que trae el ministerio. El texto en el versículo 15 de 2 de Corintios 4 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Lo que Pablo quiere comunicar aquí es que servir a Cristo implica sufrimiento. El sufrimiento es inherente al llamado al servicio. El ministerio de Pablo siempre estuvo rodeado de peligros, de ataques, de dificultades. Cuando recién se convierte, el Señor, a través de Ananías, su tutor, su mentor, le mostró que iba a padecer por predicar de Cristo, por predicar el evangelio. En Hechos capítulo 9, verso 16 dice esto: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa palabra profética se cumplía permanentemente en el ministerio de Pablo. Y es que, hermanos, el sufrimiento viene cuando, por ejemplo, hay una enfermedad grave o cuando hay una catástrofe que nos afecta o una crisis familiar. Y eso sí que pega duro, porque es la familia nuestra, el núcleo cercano a nosotros. Pero también viene cuando hay una prueba, una amenaza, una pérdida.
El sufrimiento hace parte de nuestra vida. Constantemente enfrentamos momentos duros, difíciles. Hace más o menos 2 años, yo perdí a una de mis hermanas en un accidente de tránsito. Ella era la esposa de un pastor de una de las iglesias cristianas de Ibagué. Y ella tenía un ministerio muy bonito de consejería. Estaba viviendo tal vez los mejores momentos de su vida, de su ministerio, de su hogar. Pero partió para estar con el Señor. En su soberanía, el Señor se la llevó. Y perder a un ser amado, a un familiar, sobre todo en esas condiciones, es muy duro, trae mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero todo eso hace parte de la vida, porque son cosas que no podemos evitar. Tal vez alguien que me escucha a esta hora esté pasando también por momentos difíciles. Hay sufrimiento, dolor, ansiedad, aflicción. Está pasando por una prueba muy dura. Estos días de encierro han traído estrés, angustia, incluso para algunos agresividad, ira. Y eso ha llevado a algunos a enfrentamientos y peleas en el hogar. Y como dije antes, eso sí que pega duro. Pero quiero decirle que hay esperanza, que hay una salida, hay una ayuda que viene del cielo. Su Espíritu Santo está con nosotros. Usted y yo no estamos solos. Tenemos la ayuda de Dios. Esta última semana ha sido para mí muy difícil, porque ya a estas alturas del encierro viene cansancio, viene ansiedad. Pero hermanos, yo he encontrado en el Señor ayuda. He encontrado refugio, protección, he encontrado fortaleza. Y eso me ha dado ánimo. Pero, ¿cuál fue la actitud de Pablo frente a la aflicción? ¿Cómo reaccionó frente a ella? El texto dice, y muy importante, el verso 16 del capítulo 4. Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Qué tremenda firmeza tenía el apóstol. Tenía una fe sólida. No se acobardó, no se desanimó, no retrocedió, no desmayó. Pablo afirma esta misma convicción de no desmayar en los versículos 8 y 9 de este texto que estamos analizando. Verso 8: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sí, desde luego habían dificultades, pero Pablo estaba firme. El Señor le había dicho: mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en ese mismo sentido, el apóstol hace unas declaraciones en sus escritos realmente poderosas, que afirman la determinación de no desmayar. Pablo dice: el Señor
no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y agrega, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Hermanos, confesar, proclamar estas verdades trae vida, trae aliento. De ahí viene la fortaleza, la capacidad de enfrentar las aflicciones y no desmayar. Pablo no confía en sus propias fuerzas. Pablo depende del poder de Dios. La tendencia de muchos cuando se encuentran en crisis o en sufrimiento o en adversidad, la tendencia es a desmayar. Se desalientan, se desaniman. No ponen su confianza en la obra de Cristo. Se quedan mirando el problema y no mirando a Jesús. Esos son los que viven vidas derrotadas, sin victoria y se rinden fácilmente. Pero estas personas necesitan ayuda, necesitan apoyo espiritual. Tal vez se han descuidado en la comunión con Dios, en la oración, en la palabra, en la conexión con la iglesia. Pero quiero decirles que en Cristo hay victoria, en Cristo hay salida. Y este es el momento de levantarnos, este es el momento de sobreponernos a las dificultades y ganar la victoria que nos dio Jesús. Ahora, Pablo sabe que su cuerpo se deteriora con las aflicciones, con las adversidades. El cuerpo físico recibe mucha presión, se desgasta cuando hay aflicción. Por eso Pablo dice en el verso 16, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Los conocedores de este tema dicen que cuando hay aflicciones, cuando hay sufrimientos, cuando hay dolor, los ataques al corazón son más probables. Aumenta la presión arterial, el sistema inmune se debilita, los calambres musculares y los niveles de inflamación aumentan. Hay insomnio, hay pesadez, cansancio. Job decía, mi cuerpo se desgasta. Y Job sí sabía porque él experimentó el dolor, el sufrimiento a su máxima expresión. Pero, ¿qué hizo Pablo para enfrentar los desgastes de su cuerpo? En el verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Y él también lo expresa en Romanos 8, el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿Cómo se renueva el hombre interior? Pablo nos dice cómo hacerlo, a dónde acudir. Y miren, hermanos, el verso 7 de este capítulo 4. Un texto poderoso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El cuerpo se desgasta. Es ese vaso de barro que es frágil, débil,
vulnerable, se deteriora, se desgasta, se quiebra. Pero el tesoro que está en ese vaso es Cristo Jesús, quien renueva, quien da vida abundante, quien restaura. Pablo está enfatizando la renovación de nuestro interior a través de Cristo, a través de ese tesoro que está en nosotros. El hombre interior, dice Pablo, se renueva día a día. Y hermanos, ¿cómo necesitamos esa renovación en nuestro hombre interior? Esta cuarentena nos ha desgastado, nos ha agotado, nos tiene extenuados, cansados. Necesitamos ser renovados, ser ministrados. Y gracias a Dios, porque allí está Cristo para hacerlo. Pero hay un texto en el libro de Isaías que nos enseña que la aflicción, el sufrimiento son los instrumentos para la renovación. Dice Isaías 40, versos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para aquellos que están fatigados, que están cansados, sin fuerzas, incluso con la tendencia a desmayar, hay renovación para sus vidas. Pero hay aquí una figura en este texto muy apropiada para entender el proceso de renovación. Y es la figura del águila. El águila es una de las aves más longevas. Dura aproximadamente 70 años. Y a la mitad de su vida, su pico se envejece, sus uñas y sus plumas. Se le dificulta para volar, pero también para conseguir alimento. Y así que toma la decisión de renovarse. Se remonta a la montaña más alta por más o menos 150 días. Y lo primero que se arranca es el pico. Lo golpea fuertemente contra la roca hasta que le sale pico nuevo. Y una vez teniendo el pico nuevo, se arranca las uñas. Luego termina arrancándose las plumas. Y ese es un proceso muy doloroso, pero es la única forma de renovarse. Y hermanos, este proceso es el que Pablo quiere que nosotros entendamos. Las pruebas, el sufrimiento, la adversidad, la aflicción son métodos que Dios usa para romper ese vaso de barro. Y sin la ruptura del vaso, Cristo no puede brillar. Cuando la vasija se quiebra, el tesoro se hace visible. Y es un proceso muy doloroso, pero necesario. Y ahora entonces entendemos que las pruebas, las dificultades, las crisis, la aflicción están dentro del marco del propósito de Dios. A veces lo que Dios quiere hacer en nosotros se requiere romper esa vasija.
Y cuando esa vasija se quiebra, el alfarero, el artesano, el fabricante toma esos pedazos y los lleva al taller del maestro y hace una vasija nueva. El gran alfarero, el gran maestro Jesús, toma esa vasija en sus manos, nuestras vidas, y le da forma, la moldea, la trabaja hasta hacer una vasija nueva. Mis hermanos, Dios ha estado haciendo eso en nosotros. Tal vez las crisis que estamos viviendo es la mano de Dios formando el carácter, formando la fe sólida en nosotros, formando esa vasija nueva que Él quiere para que Él pueda brillar a través de nosotros. Hay una canción de Denise Leal, es una mexicana, y ella describe en esta canción el proceso de esa renovación. La canción dice: me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Muchos cristianos que quisieran evitar el sufrimiento, pero esa actitud no refleja la escuela bíblica. El cristiano que no ha sufrido tiene dificultades para entender a los que sufren. Todos hemos sufrido o vamos a sufrir, pero tengamos en cuenta que Dios no permitirá que suframos más de lo que podamos resistir. Siempre vamos a tener la salida. Siempre vamos a tener la ayuda de Dios. Y hermano, eso es suficiente. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pablo dice: porque en Cristo nosotros estamos completos. Yo quiero que terminemos orando por esta palabra, pidiendo que el Señor revele esta palabra en nuestros corazones y nos hable acerca de qué cosas el Señor está cambiando en nuestras vidas. ¿Por qué estos sufrimientos, estas crisis generan ansiedad, generan preocupación? Pero en el fondo, lo que Dios está haciendo es transformando y renovando nuestro interior, nuestras vidas. Padre, nosotros sabemos que tú das esfuerzo alcanzado y que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora entendemos, Señor, que las pruebas, que las adversidades, que las dificultades, las aflicciones son métodos que tú usas para renovar nuestro interior, para transformar nuestras vidas. Son procesos muchas veces dolorosos, pero que son necesarios para los cambios que necesitamos. Padre, yo oro por esos hermanos que hoy están viviendo esos procesos tan duros. Señor, yo te pido que tú les des fortaleza, que tú los acompañes, los levantes, los bendigas. Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el nombre de Jesús proclamamos hoy la victoria de Cristo sobre nuestras vidas.
Nos declaramos libres de la opresión y renunciamos a toda mentira del diablo que nos dice que no vamos a salir, que estamos hundidos, que estamos derrotados, que no hay esperanza. Renunciamos a esas mentiras y declaramos que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Señor, ahí está nuestra confianza. Ahí en Jesús está nuestra esperanza, está nuestra fortaleza. Por eso ese tesoro quiere brillar a través de nuestras vidas. Y hoy, Señor, te damos la entrada a nuestro corazón para que tú transformes, para que tú hagas en nosotros la obra que tú quieres hacer. Padre, te damos gracias por ayudarnos y por bendecirnos. Padre, bendiga a la iglesia en este día. Bendiga a cada uno de tus hijos, Señor. Levanta a aquellos que tal vez están caídos. Levanta a aquellos que están desanimados. Padre, yo oro que tú bendigas a los hermanos que están pasando momentos difíciles en su vida de hogar, en la economía, en su vida espiritual. Padre, levántalos en el nombre de Jesús. Y en esta hora yo los coloco delante de ti y te doy gracias, Señor, por hablarnos y por bendecirnos. A ti te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.